Buen día, bienvenidos a un video más de Física General 2. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la transferencia de calor. Por eso no es casualidad que en el fondo de la presentación puedan ver una imagen del Sol como la fuente principal de calor para nuestro planeta. La idea es hablar de tres conceptos fundamentales. El primero es la definición del calor, luego calorimetría y cambios de fase, y finalmente el concepto de transferencia de calor por conducción. Además, vamos a realizar algunos ejercicios de aplicación para comprender mejor esta temática. Como referencia pueden consultar el texto de Física Universitaria en el volumen 1 de las secciones 17.5 a la 7. La primera pregunta que nos podemos hacer es ¿qué es el calor? El calor históricamente pues ha tenido varias definiciones, pero en la antigüedad, antes de que hubiese una relación entre la termodinámica y la mecánica clásica, el calor se pensaba como una impresión de un fluido que se conocía como el calórico. Es decir, que si nosotros calentábamos un objeto mediante una fuente de calor, entonces, esta fuente de calor lo que hacía era transferir o inyectar determinado fluido sobre el objeto que nosotros queríamos calentar y eso permitía que su temperatura aumentara. Ahora, pues se sabe que hay una relación entre la termodinámica y la mecánica clásica en el sentido de que se hizo un experimento muy famoso por Joule. Este experimento pues pudo encontrar un equivalente mecánico del calor. Eso quiere decir que pudo relacionar la cantidad que antes se utilizaba para medir el calor, que es la caloría, con la unidad que se utilizaba para medir la energía en la mecánica clásica, que era el Joule. Su experimento permitió hacer esta conexión, ¿verdad? Y pudo relacionar los cambios de temperatura con la transferencia de energía. Entonces, antes de dar una definición formal del calor, hay que tener claro qué es la temperatura. Entonces, nos vamos a adelantar un poco a lo que sigue en la temática del curso y es la teoría cinética de los gases. Bueno, la temperatura normalmente nosotros la asociamos con una sensación térmica, ¿verdad? Tenemos una escala de temperatura. La escala de temperatura me permite a mí pues tener una idea de qué tan caliente o qué tan frío está un objeto. Pero en realidad la temperatura pues es una medida de la energía cinética que tienen las partículas que componen a nuestro sistema. Estas partículas, ya sea átomos o moléculas, pues tienen cierta libertad de desplazarse y entre más calientes están, pues mayor libertad tienen de moverse. Así que la temperatura es en realidad una medida de la energía cinética promedio que tienen las moléculas que componen a nuestro sistema. Entonces, cuando nosotros agregamos calor a un sistema, lo que estamos haciendo es transfiriendo energía a estas partículas que componen al sistema. Entonces, como resultado, lo que tenemos es un mayor movimiento y en la escala de temperatura lo que vamos a tener es un aumento en el valor de temperatura del sistema, ¿sí? Entonces, formalmente el calor en realidad no es una sensación térmica, sino que más bien es un proceso de transferencia de energía. Ese proceso se da en dos vías. Nosotros vamos a definir al sistema como el objeto el cual está cambiando su temperatura y alrededor pues va a haber un mecanismo externo que va a permitir esa transferencia de energía. Entonces, esa transferencia de energía se puede dar en dos vías, como les decía, ¿no? Entonces, cuando hablo de una transferencia de calor en una vía, pues básicamente estoy hablando de una dirección de la transferencia de energía. Entonces aquí hay una regla muy importante que debemos recordar y es que la transferencia de calor siempre se va a dar desde un objeto que está más caliente a uno más frío. Precisamente por eso es que el hielo se derrite al ponerlo a temperatura ambiente. El hielo está a una menor temperatura y el ambiente, el aire, está a una mayor temperatura y por lo tanto entonces le va a transferir calor al hielo y como resultado entonces este se derrite. Muy bien, entonces hay varias maneras de medir el calor, pero vamos a utilizar unidades estándar.
La unidad, como les decía, que en la antigüedad se utilizaba y se sigue utilizando es la caloría. Y el experimento de Joule permitió hacer una relación entre el valor de la caloría y la unidad que se utilizaba tradicionalmente para medir la energía, y era el Joule. Entonces, esta definición me permite hacer esa relación, ¿verdad? Pero también podemos utilizar unidades del sistema inglés, y este es la unidad térmica británica, que como ven aquí en la presentación se puede definir en términos de la caloría o del joule. Bien, entonces un primer concepto que necesitamos conocer es el del calor específico. No todos los materiales, y eso pues la misma experiencia con el mundo real, ¿verdad?, nos ha permitido reconocer que no todos los materiales tienen la misma capacidad para transferir el calor. No es lo mismo que usted ponga sobre una llama a una barra de aluminio, por ejemplo, a que ponga una barra de plomo, o quizás un corcho o un pedazo de madera. La transferencia de calor se va a dar pues de forma diferente dependiendo del material con el que nosotros estemos trabajando. Entonces, en ese sentido, hablamos de una primera constante que caracteriza a los diferentes materiales, y esa constante es el calor específico. El calor específico es básicamente una razón de cuánta energía deja transferir un material en términos de el cambio de temperatura, ¿verdad?, y la cantidad de material que hay, ¿no? Entonces, la relación que se utiliza para definir, es una relación empírica, es que el calor específico pues es el cociente entre Q, que lo vamos a definir como la transferencia de calor, entre la masa y el cambio de temperatura delta T. Entonces, a partir de ahí podemos despejar esa ecuación y encontrar una primera relación para medir la transferencia de calor. Esta en términos del cambio de temperatura. Y como ven, pues para una muestra en particular, si nosotros la calentamos, es decir, si el cambio de temperatura no es tan grande, pues la cantidad de materia o la masa se va a mantener constante. Y el calor específico, como bien lo vemos aquí en la tabla de la derecha, pues es una constante. Así que básicamente la transferencia de calor es directamente proporcional al cambio de temperatura. Entonces eso nos permite ver que nosotros podemos tener diferentes signos para el calor. Entonces vamos a ver aquí una especie de convención de signos. Es decir, si el cambio de temperatura es positivo, es decir, que la temperatura aumenta, entonces lo que va a ocurrir es que el sistema va a ganar calor, ¿sí? Y por lo tanto, entonces el signo del calor va a ser positivo. Y por el otro lado, si el cambio de temperatura es negativo, es decir, hay una disminución en la temperatura. Recuerde que el cambio de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces vamos a tener una pérdida de calor, y por lo tanto el signo del calor va a ser negativo. ¿Okay? Ahí tenemos una ilustración de lo que le ocurría al hielo cuando se pone en presencia del ambiente, o sea, una temperatura ambiente. Entonces aquí la dirección de transferencia de calor se da desde el ambiente o el aire hacia el hielo. ¿Okay? Entonces lo que está ocurriendo es que el aire va a perder calor, ¿verdad? El cambio de temperatura del aire va a ser pequeño porque la muestra de hielo es pequeña, ¿verdad? Pero va a perder calor. Mientras que el hielo va a aumentar su temperatura, o sea, va a pasar desde una temperatura de congelación del agua hacia una temperatura un poco más alta, ¿verdad? Y entonces en este caso vamos a tener una ganancia de calor, ¿verdad? Y como consecuencia, pues después de un tiempo usted puede ir y tocar el agua que quedó como resultado y va a estar prácticamente a la temperatura ambiente. Bien, también nos interesa pues definir otra cantidad o otra constante que se conoce como la capacidad calorífica molar. Esta va a ser de especial interés cuando nosotros veamos los gases ideales, ¿no? Porque para los gases ideales resulta que esta capacidad calorífica es constante
para todos los gases que son del mismo tipo. Bien, entonces, ¿cómo definimos la capacidad calorífica? Pues nos vamos a la relación anterior del calor en términos de mc y delta T. Y nosotros recordamos que la masa se puede calcular como la multiplicación de n, que es el número de moles, por la masa molar, que la podemos obtener directamente de la tabla periódica, o si fuese un compuesto, pues la podemos medir de forma fácil. Entonces sustituimos el valor de la masa por el producto del número de moles y la masa molar. Y entonces pues vamos a tener una constante aquí. Una constante que es el producto de la masa molar con el calor específico. Para un cierto material en particular es un valor constante. Entonces podemos reescribir la ecuación anterior de transferencia de calor y podemos ahora escribirla en términos del número de moles. Entonces este número de moles eh, está pues básicamente relacionado con la cantidad de material que hay para una muestra, ¿verdad? Y aparece la constante también, que es la capacidad calorífica molar. Entonces podemos tener una tabla similar a la anterior, pero ahora para la capacidad calorífica molar, ¿verdad? Y les decía que en los gases ideales pues esta relación se vuelve muy importante, porque si se trata de gases que son del mismo tipo, entonces este valor es constante, no como acá, que puedo ver que para diferentes materiales pues los valores son diferentes. Bueno, hay una forma tradicional de medir los calores específicos, y es la técnica que se conoce como la calorimetría. La calorimetría pues es precisamente por el montaje o el equipo que se utiliza para poder hacer esa medición. Entonces básicamente es un envase térmico, y en ese envase térmico pues hay una muestra o hay dos materiales en interacción, y van a sufrir una transferencia de calor, ¿verdad? Y yo puedo medir la temperatura, ¿no? Por ejemplo, puedo poner una muestra de agua aquí y luego agregar quizás un metal que está a una temperatura alta, y poder monitorear entonces en qué momento la temperatura deja de aumentar. Eso es decir, en el momento que la temperatura deja de aumentar por la transferencia de calor, quiere decir que llegamos a lo que se conoce como el equilibrio térmico. El equilibrio térmico va a ser cuando los materiales que están en interacción o en transferencia de calor pues han llegado a una misma temperatura, ¿no? Entonces este equipo nos permite a nosotros medir estas cantidades que están por acá, ¿no? Medir la masa, las podemos medir la diferencia de temperatura, ¿no? ¿Sí? Y con esto ya vamos a ver un ejemplo posterior de cómo se da eso. Podemos medir esta constante que es el calor específico. Otra, otra transferencia que nos interesa en este contexto es cuando ocurren cambios de fase. Tradicionalmente nosotros conocemos tres estados de la materia, que en realidad son cinco, pero a nosotros pues en este contexto nos interesan solamente tres, y es el sólido, líquido y gaseoso. Okay, entonces las transformaciones entre estos estados de la materia pues tienen bien definidos sus nombres, ¿verdad? Pero a nosotros nos interesa básicamente dos transferencias, ya sea pasar de líquido a sólido o de sólido a líquido, y pasar de gas a líquido o de líquido a gas, ¿no? Esas transformaciones son las que más nos interesan en el curso, pero ustedes pueden ver en este diagrama que está en la presentación que pueden ocurrir muchas transferencias, ¿verdad? Y para cada una de ellas pues va a haber un calor asociado, es decir, necesito una diferente cantidad de calor para pasar de líquido a sólido una muestra de agua, que para pasar de líquido a sólido una muestra de aluminio, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, en este contexto, si nosotros queremos hacer un cambio de fase, así como vimos en el ejemplo anterior para el hielo que se derrite, entonces vamos a medir ese calor necesario para hacer el cambio de fase mediante esta ecuación. En esta ecuación nosotros podemos ver que hay dos cantidades relacionadas. Una es la masa, ¿verdad? Obviamente, dependiendo de la cantidad de masa que tengamos, así va a ser la cantidad de energía que necesito para hacer ese cambio de fase. Y además voy a tener una constante por aquí.
Esa constante se conoce como el calor latente. El calor latente va a ser constante para cada material, es decir, cada material tiene sus valores de calor latente. Pero el calor latente está relacionado con la transferencia o el paso de un estado a otro. Es decir, hay un calor latente asociado al paso de líquido a sólido y hay un calor latente asociado de gas a líquido o al contrario. Obviamente lo mismo va a pasar si paso de sólido a gas o de gas a sólido. Pero como les decía, solo nos interesan dos transferencias. La que hay entre líquido y sólido y al contrario, y la que hay entre gas y líquido y al contrario. Entonces, para el agua, al menos a presión atmosférica, nosotros conocemos esos valores y son valores constantes, ¿sí? Pero notarán que en la ecuación aparece un más menos. Eso depende en qué dirección o en qué sentido se esté dando esa transferencia de calor. Así que cuando nosotros pasemos, aquí pueden ver en estas flechas, cuando nosotros pasemos, digamos, de gas a líquido, entonces voy a tener un cierto signo para el calor latente, que es el contrario al que tengo si paso de líquido a gas. En el caso de sólido y líquido, pues lo mismo. Entonces los valores positivos van a ser, por ejemplo, de sólido a líquido, o sea, la fusión. Si se da una fusión, entonces el signo que voy a tener acá es positivo. Y en el segundo caso, si se da una vaporización, es decir, pasar de líquido a gas, entonces el signo va a ser positivo. Si yo hago estos dos procesos al contrario, o sea, una condensación, pasar de gas a líquido, o una solidificación, pasar de líquido a gas, entonces el signo del calor latente va a ser negativo. Entonces aquí están los dos valores constantes para el agua. Como ejemplo, nosotros podemos tener, digamos, una muestra de hielo. El hielo, pues digamos que está a una temperatura de menos 25 grados Celsius y lo queremos evaporar, es decir, lo queremos convertir en gas. Entonces, van a ver, esto no se da en un solo proceso, sino que se da de forma gradual. Si nosotros le vamos agregando calor a esta muestra de hielo, entonces los procesos de transferencia de calor se van dando de forma gradual. Lo primero que va a ocurrir es que el hielo se va a calentar. Es decir, lo primero que va a ocurrir es que el hielo va a llegar desde una temperatura de menos 25 hasta 0 y después va a ocurrir un cambio de fase. Entonces, en este diagrama, los procesos que son horizontales son cambios de fase. Entonces, por definición, los cambios de fase se van a dar a temperatura constante. Entonces, vean que en este diagrama los procesos que son horizontales son a temperatura constante y los procesos que son inclinados son procesos en los cuales la temperatura aumenta. Entonces, si ven, para llevar el hielo desde menos 25 hasta cualquier temperatura en la cual sea gas, entonces yo tengo que pasar por varios procesos. Primero llevarlo al punto de fusión. En el punto de fusión va a haber un cambio de fase. Después llevarlo al punto de ebullición. En el punto de ebullición va a haber otro cambio de fase a temperatura constante. Y después va a haber un cambio de temperatura para la temperatura final, en la cual ya va a ser un estado gaseoso, ¿no? Entonces, en resumen, si nosotros tenemos un cambio de fase, este se va a dar a una temperatura constante y va a estar relacionado con una cantidad que se conoce como el calor latente, y el signo de esta transferencia de calor va a depender de cuál sea la dirección o cuál sea el cambio de fase que nosotros estamos utilizando. Bien, como primer ejemplo vamos a hablar sobre la calorimetría. En los ejemplos de calorimetría, pues lo que nos interesa es determinar el calor específico de un material. Entonces, en este caso vamos a tener un lingote de metal que está a una temperatura de 200 grados Celsius y además dentro del calorímetro vamos a tener una muestra de agua que está a una temperatura de 20 grados. El lingote se introduce dentro del calorímetro y por tanto, por la diferencia de temperatura que hay entre los dos materiales, se da una transferencia de calor.
esa transferencia de calor termina en el momento que todo el sistema se encuentra a una misma temperatura. Entonces se nos proporciona ese valor que es de 22.4 grados Celsius y se nos permite o se nos pide encontrar cuál es el calor específico de ese metal. Bien, lo primero que debo de hacer es un diagrama en el cual yo identifique cuáles son las especies que están en contacto para hacer la transferencia de calor. Tengo el agua que está a 20 grados, el lingote que está a 200 grados y luego reconozco el punto de equilibrio térmico que es a una temperatura de 22.4 grados Celsius. Entonces veo que el agua, para poder alcanzar la temperatura de equilibrio, tiene que sufrir un cambio de temperatura, es decir, aumentar su temperatura desde 20 hasta 22.4. Y anteriormente hablamos de que cuando la temperatura aumentaba, el cambio o la transferencia de calor tenía que ser positiva. Pasa lo contrario para el lingote, que el lingote disminuye su temperatura desde 200 grados hasta 22.4 y por lo tanto entonces la transferencia de calor es negativa, es decir que va a perder calor. Entonces, como vamos a tratar siempre con problemas en los cuales están aislados, es decir, todo el calor que el lingote cede lo va a ganar el agua, ¿no? Es decir, no hay una transferencia de calor hacia los alrededores. Por lo tanto, entonces la sumatoria de los calores tiene que ser igual a cero. Recuerde que los calores positivos son calores ganados y calores negativos son calores perdidos. Entonces todo lo que cede el lingote lo gana el agua. Por eso es que esta sumatoria es igual a cero. Eso no es más que el enunciado del principio de conservación de energía. Muy bien, entonces reconocemos que hay dos calores, uno para el agua y otro para el metal. Sumados tienen que dar cero. Como se trata de un cambio de temperatura, entonces vimos anteriormente que la relación para calcular ese calor es igual al producto MC delta T. Entonces identificamos cada uno de los calores, tanto para el agua como para el metal. Y ahora lo que hago pues es pasar el proceso de despeje de una ecuación lineal. Paso todo el término del metal al lado derecho, ¿verdad? Y despejo entonces para el calor específico del metal. Muy bien, entonces ahora simplemente lo que tengo que hacer es una sustitución de los valores numéricos para estas cantidades. ¿Ok? Sustituyo la masa del agua, el calor específico del agua que vimos anteriormente que era 4190, hay que recordar ese valor. Luego el cambio de temperatura para el agua, que es la temperatura final menos la inicial de 22.4 menos 20. Luego tengo la masa del metal, que sería 0.05 kilogramos. Y aquí, pues en realidad debería de ser 22.4 menos 200, pero absorbí el signo menos que venía del despeje. Por lo tanto me queda 200 menos 22.4. Eso me da un valor de calor específico para este metal de 453 joules por kilogramo por grado Celsius. Es decir, que para que la temperatura de un kilogramo de este lingote aumente en 1 grado, se necesita agregar 453 joules de energía a esta muestra. Un segundo ejemplo que vamos a estudiar es sobre la transferencia de calor cuando existe un cambio de fase. En este caso necesitamos conocer qué cantidad de vapor, que está inicialmente a 130 grados Celsius, se necesita para calentar 200 gramos de agua en un contenedor desde 20 grados hasta 50. Es decir, que la mezcla final va a quedar en una temperatura de equilibrio de 50 grados Celsius. Igual que en el ejercicio anterior, lo primero es hacer un esquema en el cual nosotros vamos a identificar cuántos procesos o cuántos calores van a estar involucrados en esta transferencia. Bien, en el caso del vapor, nosotros podemos ver que la temperatura inicial es de 130 y el punto de equilibrio es de 50 grados. Entonces, para el vapor, podemos ver que para ir desde 130 hasta 50 tiene que pasar necesariamente por la temperatura
de ebullición de este material, o sea, la temperatura de ebullición del agua, que son 100 grados Celsius. Y además sabemos que a presión atmosférica no puede haber vapor a 50 grados, entonces necesariamente tiene que haber un cambio de fase. Como vimos anteriormente, eso se tiene que dar en tres etapas. Una es pasar el vapor desde 130 grados hasta 100 grados, es decir, solamente hacer un cambio de temperatura. Luego, ya estando en la temperatura de ebullición, hay que hacer un proceso de pasar del estado gaseoso al estado líquido. Eso es un cambio de fase y se va a dar a la temperatura constante de 100 grados. Después, el estado nuevo ya no va a ser vapor, sino que va a ser agua, y este va a pasar desde una temperatura de 100 grados hasta 50 para llegar al punto de equilibrio. En el caso del agua que estaba inicialmente en el contenedor, simplemente va a cambiar su temperatura desde 20 grados hasta 50. Así que va a ser en un solo proceso. Todos estos cuatro calores involucrados en la transformación van a sumarse, y debido al principio de conservación de energía, su valor debe ser igual a cero. ¿Okay? Hacemos un proceso similar al anterior, donde identificamos los cuatro calores. Uno es el del agua. El agua 1 le he identificado al agua que estaba inicialmente a 20. Ese va a ser el primero. Luego pues vamos a tener los relacionados con el vapor. Primero el vapor va a pasar desde 130 hasta 100. Ese va a ser su primer calor. El segundo calor va a ser el relacionado con el cambio de fase, de pasar de vapor a agua. Este va a ser el tercero. Y el último va a ser el que antes era vapor, que ahora es agua líquida, va a pasar de 100 a 50. Ese es el que he denominado agua 2. Bien, entonces ahora sustituyo los valores. Tengo que tener mucho cuidado en cuanto a las relaciones que utilizo. El Q del agua 1 es el cambio de temperatura para el agua que inicialmente estaba a 20 y llega a 50. Entonces se trata de un MC delta T porque solamente hay un cambio de temperatura. Luego, para el vapor, el primero de los procesos que sufre el vapor es disminuir su temperatura desde 130 hasta 100. Eso también solamente es un cambio de temperatura, va a ser un MC delta T, solo que cuando hagamos la sustitución vamos a reconocer que esta delta T es negativo, porque como ven aquí hay una pérdida de calor. Para el caso del agua anterior, este delta T, como hay un aumento de temperatura, pues este delta T es positivo, así que este es un calor ganado. En el caso del segundo proceso para el vapor es el cambio de fase. El cambio de fase ya vimos anteriormente que es el producto de la masa por el calor latente. En este caso usamos el calor latente de vaporización porque estoy pasando de gas a líquido. Y el signo que voy a utilizar es un signo negativo. Uso el signo negativo porque se trata de una pérdida de calor. Y finalmente, la disminución de la temperatura de lo que antes era vapor y ahora es agua, desde 100 hasta 50. Ese es el último de los calores. Bien, entonces ahora hago una factorización. Primero paso todo el término relacionado con el agua, lo paso al lado derecho. Aquí lo pueden ver con signo negativo. Y entonces en el lado izquierdo solo me van a quedar todos los términos relacionados con el vapor. Entonces hago una factorización de la masa del vapor y finalmente pues hago un despeje. Ahora lo que voy a hacer es pues hacer la sustitución. No voy a poner los detalles de la sustitución aquí porque pues es un cálculo bastante extenso, pero ustedes lo pueden realizar en su calculadora. Aquí solamente hay que tener cuidado con los delta T. El delta T del agua 1 es 50 menos 20. El delta T del vapor es este de acá. Aquí hay que tener cuidado porque es temperatura final menos inicial. La temperatura final es 100 y la inicial es 130. Así que el delta T sería de un valor de menos 30. Similar va a pasar con el delta T del agua 2. En este caso la temperatura final es 50 y la inicial es 100. Así que va a ser 50 menos 100. Este delta T en menos 50. Lo mismo, tener cuidado de incluir el signo menos para el término del calor latente, ¿verdad? Eso viene precisamente por la dirección del cambio de fase.
Muy bien, entonces eso me va a dar que necesito 9.9 gramos de vapor para que al ponerlo en contacto con los 200 gramos de agua, entonces pueda obtener como resultado una mezcla de, bueno, no es una mezcla, en realidad todo va a ser agua, solamente que antes una parte de esa agua que quedó, pues era vapor, ¿verdad? Pero cambió de fase. Entonces finalmente lo que voy a obtener son 9.9 gramos, perdón, voy a tener 9.9 gramos de vapor que se va a mezclar con los 200 gramos de agua en un estado líquido, nada más. Bien, además íbamos a discutir otro concepto relacionado con la transferencia de calor. En la naturaleza hay tres formas de transferencia de calor. Una es la ya conocida conducción, luego tenemos la convección y la radiación. De estas últimas dos no vamos a profundizar en este video porque el objetivo solo es estudiar la conducción. Pues la conducción se va a dar en aquellos materiales que están en contacto. Entonces ese es el principio básico para poder estudiar este tipo de sistemas, que exista un contacto entre ellos. Como ya vimos anteriormente, la transferencia de calor se tiene que dar por una diferencia de temperatura. Entonces yo voy a tener, como ven en esta figura central, yo voy a tener un material o más bien voy a tener una fuente de calor alta, esa va a ser la temperatura TH, y voy a tener otro material que va a estar a una temperatura baja, que le voy a identificar como TC baja en relación a TH. Pero esa transferencia de calor se tiene que dar a través de algún medio. En este caso lo estoy simbolizando con una especie de barra que conecta a los dos materiales. Y esa barra pues va a tener una longitud L y va a tener además un área de sección. Recuerde que la transferencia de calor se va a dar desde el más caliente hasta el más frío, entonces por eso pueden ver aquí esa dirección de transferencia. Muy bien, entonces aquí hay varias cantidades involucradas y la ecuación que me permite calcular esa transferencia de calor o esa tasa a la cual el calor se está transfiriendo, voy a denominar a esa tasa H, ¿verdad? Eso va a ser la derivada de Q con respecto a T, o si lo veo en cantidades no infinitesimales, sería el cambio o el delta Q entre delta T. O sea que esto en realidad es una potencia, es la cantidad de calor que deja pasar ese material que tengo en medio en un determinado tiempo. Entonces eso es básicamente H, es la cantidad de calor que deja pasar ese material por unidad de tiempo. Obviamente dependiendo de ese material el valor de H va a cambiar. Así que como ven aquí esa H la puedo definir en términos de las cantidades relacionadas y aparece una constante aquí de proporcionalidad que se conoce como la conductividad. Esa conductividad va a depender de cada material. Entonces los materiales que tienen valores grandes de conductividad son los buenos conductores. Aquí pueden ver en la cima de esta tabla al aluminio, el latón, el cobre, ¿verdad? Que ya son conocidos por nosotros, que son buenos conductores del calor. Y podemos ver acá también los que se conocen como los aislantes. Podemos ver al vidrio, ¿verdad? A la fibra de vidrio, al fieltro, al corcho, que son materiales que no dejan pasar tanto el calor como lo hacen los metales, ¿verdad? Entonces, además de eso, tengo el área, ¿verdad? Hay que tener cuidado con el área. El área es el área de sección transversal. Eso significa que es el área que es perpendicular a la dirección de transferencia de calor. Tengo la diferencia de temperatura, que sería TH menos TC, y tengo la longitud de ese material que permite la transferencia de calor. Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo simple para poder estudiar este tipo de transferencia de calor. Bien, entonces vamos a hacer el cálculo de cuánto calor se pierde a través de una pared de ladrillos cuando estamos en un día muy frío, un día de invierno. Obviamente estas no son temperaturas para Honduras, pero pues la idea es tener cambios de temperatura muy grandes, ¿no? Entonces tenemos una pared de ladrillos que tiene dimensiones de 6.2 por 3.8 y 32 centímetros de espesor, ¿verdad?
La temperatura en el interior de la habitación es de 26 grados Celsius y en el exterior, como estamos en un día muy frío, es de menos 18 grados Celsius. Y me dan un valor de conductividad para el ladrillo de 0.74. Bien, entonces hago un esquema, ¿verdad? Aquí tengo la pared de ladrillo y las dimensiones de la misma. Ok, entonces reconozco que en el interior voy a estar a 26 grados Celsius y en el exterior vamos a estar a menos 18 grados Celsius. Bien, es importante reconocer la dirección del flujo de calor. Esta siempre se va a dar desde la temperatura más alta hasta la temperatura fría, ¿no? Entonces va a ser desde el interior hasta el exterior de la habitación o de la casa que nosotros estemos estudiando. Bien, dos suposiciones importantes vamos a hacer aquí. La primera es que vamos a suponer que esta transferencia de calor se da en estado estacionario. Estado estacionario significa que la transferencia de calor, o sea, la tasa de calor por unidad de tiempo, se mantiene constante en el tiempo. Es decir, que no va a haber una transferencia de calor al inicio y otra al final. Siempre va a ser constante. Y la otra es que la pared es uniforme. Es decir, en todo el área que nosotros estamos estudiando vamos a suponer que solo hay ladrillo. Eso no es del todo cierto, ¿verdad? Porque aquí tenemos pues cemento entre los ladrillos, ¿verdad? Pero vamos a despreciar esa contribución. Queda para un estudio un poco más detallado el incluir eso, ¿verdad? Pero ahí yo les recomiendo que estudien cómo cambian estas ecuaciones cuando nosotros tenemos materiales que están conectados en serie y en paralelo, similar a lo que vimos en el parcial anterior cuando hablamos de los resortes. Muy bien, entonces si estos dos casos se dan, aplica la transferencia de calor por conducción y lo que tengo que identificar nada más es la conductividad, el área, ¿verdad? El área de sección transversal, ¿no? Que en este caso sería básicamente la multiplicación de 3.8 por 6.2. Tendríamos también el cambio de temperatura, que sería la temperatura alta de 26 menos la temperatura fría de menos 18 y el espesor, ¿verdad? Que sabemos que es de 32 centímetros. Sustituimos estos valores y encontramos un valor de 2.4 kilowatts. Esto significa que la pared, por cada segundo que está pasando, pierde una cantidad de calor de 2400 joules. Entonces, eso implica, en términos de construcción, que nosotros tendríamos que utilizar un material aislante o hacer quizás una combinación de materiales para que la pérdida de calor no sea pues tan grande, ¿no? Porque eso quiere decir entonces que la habitación se enfriaría con mucha facilidad.